Bienvenidos a un café con raíces con aroma a Torá. Hoy vamos a estudiar la aliyá número 2 de la parashá Bejar, que quiere decir en la montaña. Y está la lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 25, del versículo 14 al versículo 18. Vamos a tener un momento de oración para pedirle al Eterno que nos acompañe durante este tiempo de meditación. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, bendito sea su nombre y digno es usted de recibir toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo el imperio, porque suya es solo los cielos y la tierra, Padre amado. Gracias, Señor, por este día, gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada día y alcanzan para nosotros, Señor, para sus hijos. En esta hora pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo o que nos van a ver. Queremos que su presencia, Señor, sea obrando en la vida de mis hermanos, Padre Celestial. Señor, muéstrenos lo que usted nos quiere decir en esta parashá, Padre Celestial. Así como nos ha ido mostrando, Padre amado, de las otras parashá. Señor amado, en esta hora también quiero pedirle para que usted sea cuidando de su pueblo, el pueblo de Israel, su pueblo, porque usted es el león de la tribu de Judá, que acampa y bendice y cuida de su pueblo, Israel. Que usted, Señor, sea con cada uno de los habitantes de Señor, de ese país, y que usted, Señor, sea obrando plenamente, Señor, en las vidas de ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Hoy día estoy solo, eh, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a meditar referente a la palabra. La lectura bíblica de este aliyá está en Levítico capítulo 25 del 14 al 18. Y como vimos el día de ayer, ¿cierto? A través de nuestros hermanos, pudimos ver referente, ¿cierto? A cómo el Señor nos enseña. Recordemos, ¿cierto? Que la Torá nos invita o nos enseña o nos instruye con respecto a lo que Dios quiere que sea nuestra vida. Y podemos ver, ¿cierto? En el capítulo de ayer, ¿cierto? La enseñanza acerca del año Shemitah, ¿cierto? Que es el descanso de la tierra, eh, eh, y el año de jubileo, ¿cierto? Que son siete Shemitah. eh, Hace, ¿cierto?, de que en ese tiempo muchas cosas sucedan, ¿ya? Sucede, ¿cierto?, libertad en la tierra de todos sus moradores, ¿ya? Volveréis cada uno, dice, a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia, ¿ya? En el año 50, ¿cierto?, será jubileo, dice el Eterno, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarás su viñedo, porque jubileo, santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis, ¿ya? En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Eso es lo que vimos, ¿cierto?, en el día de ayer con nuestros hermanos, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que el Eterno nos ha estado enseñando referente, ¿cierto?, con respecto a la santidad de nuestras vidas, partió, ¿cierto?, hablando al pueblo, después partió, ¿cierto?, hablando a Aarón y a sus hijos, y hoy día, ¿cierto?, nos está enseñando con respecto, ¿cierto?, a la tierra, ¿ya? Y con respecto, ¿cierto?, a este año de jubileo, este año de alegría, este año, ¿cierto?, donde todas las cosas vuelven a su estado original, ¿cierto?, en la vida de cada uno de nosotros, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que todo lo que el Eterno nos enseña habla de santidad. Y no es acá, ¿cierto?, en el versículo 12, ¿cierto?, dice, porque es jubileo, santo será a vosotros, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que el Eterno nos está enseñando se está refiriendo a la santidad, a cómo vivir, ¿cierto?, una vida en, en plena, ¿cierto?, comunión, en vivir una vida, ¿cierto?, que al Eterno le agrade. Recordemos, nosotros tenemos a un Dios, ¿ya? Yahweh de los ejércitos, es un Dios santo,
es un Dios puro, es un Dios que lo único que desea de nosotros es que nosotros, ¿cierto?, seamos santos, ¿ya? Vamos a meditar en la lectura de este día, ¿cierto? Teniendo en cuenta de lo que hemos estado aprendiendo, ¿cierto? Con respecto a la Parashá Bejar, en la montaña. Dice, ¿cierto? El versículo 14 dice, asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro, ¿ya? El no hacer mal uno a otro se refiere aquí a asuntos monetarios, ¿ya? Si un vendedor pide un precio muy alto de su producto, ¿cierto? A un comprador que no conoce el valor del producto, se está engañando, ¿ya? Si cobra de más con la intención, ¿cierto? De más con intención, transgrede este mandamiento de no hacer mal uno a otro, ¿ya? El mandamiento, ¿cierto? Es no hagáis mal unos a otros, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? El Eterno nos enseña esta conducta o este mandamiento con respecto a lo que nosotros podamos, ¿cierto?, hacer o lo que nuestro corazón eh, hace o, ¿cierto?, o la forma de cómo actuamos referente, ¿cierto?, a nuestro prójimo, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, nos hemos encontrado en algunas situaciones, ¿cierto?, en la cual, ¿ya?, muchas veces, ¿cierto?, compramos, ¿ya?, con respecto, ¿cierto?, al que vende con un precio menor, ¿cierto? Nosotros le llamamos, ¿cierto?, regatear, ¿ya? Pero muchas veces debemos pensar de que la persona que vende o la persona que hace, ¿cierto?, o tiene algo y que nos ofrece, también tiene un trabajo, también tiene materias primas, también tiene, ¿cierto?, manos de obra que permite que se pueda, ¿cierto?, hacer un bien o un servicio que él disponga, ¿ya? Lo que el Eterno nos quiere invitar o nos quiere enseñar dentro de nuestra santidad es que debemos ser justos, ¿ya? Debemos, ¿cierto?, pensar en la otra persona, el amar, ¿cierto?, al prójimo o no hacer, ¿cierto?, mal al prójimo, se está refiriendo principalmente, ¿cierto?, a la manera en que nosotros actuemos con el prójimo, ¿ya? Y en este versículo, ¿cierto?, como recién decíamos, está involucrado lo que es el dinero. ¿Ya? Nosotros debemos, como le digo, debemos ser justos con aquel que nos vende, con aquel, ¿cierto?, que nos ofrece un producto para venderlo, para también hacer que nosotros tengamos, ¿cierto?, esa convicción o esa mirada de poder bendecir al que nos ofrece, ¿ya? El 25:15 dice, conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá, conforme al número de años de cosecha. ¿Ya? En Israel la tierra no se vende, solo las cosechas, porque la tierra de Israel es del Eterno, como está escrito en Jeremías capítulo 2, versículo 7. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de su delicia, pero vinisteis y contaminaste mi tierra y de mi heredad hiciste abominación. ¿Ya? Eh, Nosotros debemos, ¿cierto?, vivir o estar muy compenetrados con respecto a todo lo que es la santidad, todas aquellas, ¿cierto?, acciones que hagamos que ofendan al Eterno primeramente y luego a nuestro prójimo, ¿ya? Como nosotros hemos leído, ¿cierto? Y como algunos hemos pensado, ¿ya? O han pensado, ¿cierto? Con referente a que hay un nuevo mandamiento, os doy, ¿cierto? Que améis al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ya tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Esto dice la palabra que esto es el resumen de todos los mandamientos y este es un mandamiento también, ¿ya? Que nosotros no debemos hacer mal a nuestro prójimo con respecto, ¿cierto?, a todo lo que involucre, ¿cierto?, alguna acción de dinero, ¿ya? El dinero es el mal de este mundo, ¿ya? Nosotros vemos, ¿cierto?, cómo la corrupción ¿ya?, entra en la vida de las personas que tienen autoridad, que tienen poder. Nosotros vemos también cómo dentro de las congregaciones, ¿cierto?, también llega esta situación donde se hacen cosas que no corresponden, donde engañamos al sistema, queremos engañar al sistema, queremos, ¿cierto?, hacer
algún tipo de artificio para poder, ¿cierto?, nosotros obtener algún beneficio que no está o que está reñido, ¿cierto?, con la moral. Acá el Eterno nos está enseñando que nosotros debemos comprar o debemos vender al precio justo. Todo es justicia para el Eterno, ¿ya? No debemos, ¿cierto?, hacer mal con aquellas personas, ¿cierto?, que están, o nuestro prójimo que nos está ofreciendo, ¿cierto?, algún producto o ¿cierto?, algún servicio, ¿ya? El Eterno nos enseña que debemos amarlo a Él, pero debemos amar a nuestro prójimo, y eso significa también que debemos respetar y debemos, ¿cierto?, cumplir con brindarle, ¿cierto?, un beneficio de tal manera que eso lo lleve, ¿cierto?, a una justicia social. En el versículo 17 dice: así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Hashem, yo soy el Eterno, vuestro Dios. ¿Ya? Interesante lo que dice este versículo. Si usted se está dando cuenta, ¿cierto?, en estos versículos que hemos estado meditando, nos habla del mal uno a otro, o sea, no habla de nuestro prójimo, ¿ya? Sino dice, ¿cierto?, temed a vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos enseña, ¿cierto?, que debemos nosotros no hacernos mal los unos a los otros? Porque el Eterno, ¿cierto?, el amar al Eterno, el temerle al Eterno, significa, ¿cierto?, que nosotros también, por consecuencia, vamos a hacer bendición, vamos a amar a aquel que es nuestro prójimo, ¿ya? El temor a Dios evita que uno haga mal a otro por dos razones. Primero, el que teme a Dios sabe que cada hombre ha sido creado a su imagen y semejanza y merece ser respetado por ello. No importa cómo sea su conducta, por el simple hecho de ser un ser humano merece respeto y no está permitido engañar a nadie económicamente ni hostigarle verbalmente, ¿ya? El que engaña u hostiga a un ser humano está haciendo daño a la imagen de Dios. Así que el temor, ¿cierto?, de Dios hace que tratemos al prójimo con respeto y amor. Y en segundo lugar, ¿cierto?, el temor a Dios hace que una persona no pueda engañar a otra persona en asunto económico o de palabra, porque sabe que el Eterno lo ve todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestros corazones. Y si engañamos a otros, tendremos que dar cuenta delante de Él que todo lo ve, como está escrito en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ya? Importante esto, hermano, ya, el temer a Dios. Nosotros muchas veces usamos ese concepto, nosotros tememos a Dios, pero muchas veces, ¿cierto?, ese temer a Dios es solamente palabras que salen de nuestros labios, pero el temer a Dios implica, ¿cierto?, implica muchas más acciones, implica santidad, implica que nosotros debemos estudiar la Torá. En la Torá está escrito todo lo que nosotros debemos hacer, ¿ya? La Torá nos indica, ¿cierto?, cuáles son las cosas que hacen que ofendamos a nuestro prójimo, ya sea una persona, ¿cierto?, algún amigo, ya sea nuestra familia, ya sea nuestros trabajadores, ya sea los hermanos de la iglesia. Debemos, ¿cierto?, hacer el bien, no hacer el mal, porque todo lo que esté fuera de eso, ¿cierto?, nos lleva a que tengamos, ¿cierto?, presencia de maldad, presencia, ¿cierto?, de algo que no, ¿cierto?, está permitido en la Torá, ¿ya? Daños verbales pueden ser dar impresión al vendedor de querer comprar un producto cuando no hay una intención de hacerlo, recordar a una persona sus pecados del pasado o los de sus padres, decir al que está sufriendo que lo está haciendo por causa de sus pecados, contestar a una pregunta de manera grosera, falsa o engañosa, usar apodos ofensivos. Todo eso, ¿cierto? Esos daños verbales hacen, ¿cierto?, de que el Eterno nos enseñe a que no debamos, ¿cierto?, hacerlo, ¿ya? En el versículo 18 dice: cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlo, para que habitéis seguro en la tierra. Si se cumplen los mandamientos en la tierra de Israel, habrá seguridad.
La inseguridad ciudadana y la amenaza de los pueblos extraños dependen del pecado del pueblo. Así que la mejor forma de combatir contra el terrorismo y los ataques de ejércitos extranjeros es cumplir los mandamientos de la Torá. ¿Cierto? Se refiere a Israel. El problema en Israel hoy día, ¿cierto? No es el odio de los vecinos, sino es la falta de obediencia a la Torá entre los mismos, ¿cierto? Judíos, como está escrito en el Salmo 81, 13 al 16. Si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Eterno le fingirán obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con el mejor del trigo y con la miel de la peña te saciaré. ¿Ya? Hermano, esto no quiere decir, ¿cierto?, de que Israel, todo lo que le sucede es producto, ¿cierto?, de que están mal, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto?, tenemos actitudes antisemitas con respecto a Israel, ¿ya? Lo que nosotros estamos queriendo decir, ¿cierto?, en esta parachá, de que el pueblo de Israel, donde está involucrado usted y yo, ¿ya? Porque no solamente él habla, ¿cierto?, a la tierra de Israel. El año Shemitah, ¿cierto?, está, podemos decir, suscrito a la tierra en Israel, ¿ya? El año de jubileo, ¿cierto?, también para la tierra de Israel. Pero esto nos llega a nosotros, porque nos habla del prójimo, nos habla que nosotros debemos guardar sus leyes, debemos, ¿cierto?, guardar sus estatutos, guardar sus mandamientos, ¿ya? Para que habitéis seguros, ¿cierto?, en la tierra, no dice en la tierra de Israel, sino para que habitéis seguros en la tierra. Cuando hablamos del versículo 18, ¿cierto?, lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a vivir seguros en el lugar donde vivimos, siempre y cuando, ¿cierto?, cumplamos sus mandamientos. Y sus mandamientos están en esta enseñanza. En la enseñanza, ¿cierto?, de poder guardar el año de jubileo. El año de jubileo, ¿cierto?, implica muchas cosas, implica, ¿cierto?, con respecto a la parte económica, con respecto a la parte, ¿cierto?, de social, con respecto, ¿cierto?, a la relación. Por lo tanto, ¿cierto?, debemos nosotros pensar que en esta condición de que estamos, ¿cierto?, de buscar al Eterno y buscar su santidad, el Eterno nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cierto?, como a nosotros mismos. Si a mí no me gusta que me engañen, yo no debo engañar. Si a mí no me gusta que me mientan, yo no debo mentir. Si a mí no me gusta, ¿cierto?, que hablen mal de mí, yo no debo hablar mal de nadie. Si a mí no me gusta, ¿cierto?, que ¿cierto?, me pongan apodos, yo no tengo que poner apodos, ¿ya? Si, ¿cierto? Si a mí no me gusta que me traten groseramente, falsamente o engañosamente, yo no debo, ¿cierto?, actuar de la misma manera, ¿ya? Lo que el Eterno, ¿cierto?, nos enseña es que en lo que depende de mí y de usted, ¿cierto?, podamos vivir, ¿cierto?, en santidad, podamos ser justos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que, ¿cierto?, entregamos. Todo tiene que estar en la justicia de Dios y eso es una justicia social, ¿ya? Entonces lo que el Eterno, ¿cierto?, nos enseña en esta aliyá es que debemos hacer lo correcto, lo justo, lo que corresponde, ¿ya? Así que, hermano, en esta parachá Béjar, ¿cierto? El Eterno nos está enseñando con referente a cómo debe ser nuestro actuar con respecto, ¿cierto?, al prójimo, con respecto, ¿cierto?, cómo debe ser nuestro actuar cuando, ¿cierto?, venga este año de jubileo, cómo tiene que ser, ¿cierto?, cómo debe ser el año Shemitah, ¿ya?, que son mandamientos también, pero que involucran a la tierra de Israel solamente como tierra, ¿ya? Pero sí involucra a nosotros porque habla también de lo espiritual, no solamente de la tierra, sino que también de lo espiritual, ¿ya? Seamos, ¿cierto?, hombres y mujeres amadores de la santidad que es de Dios, ¿ya? Y que se refleja en nosotros porque somos sus hijos. Debe reflejar en nosotros, ¿cierto? Porque nosotros somos sus hijos. Muchas gracias por escuchar. Quiero, ¿cierto?,
desearle que el Eterno les bendiga y el Eterno les guarde. ¿Ya? Nuevamente, ¿cierto? Terminando ya con un café, con raíces, con aroma a Torah. Shalom.